¿Qué video vamos a hacer primero? ¿El de cómo mandar mensajes por intermedio de los sueños o cómo saber qué piensa una persona sobre nosotros? Acuérdense que precisan lápiz y papel. Vayan a buscar lápiz y papel. Y también vamos a hablar de los sueños recurrentes. Porque hay muchas personas que me están diciendo que tienen sueños recurrentes. ¿Y qué significan los sueños recurrentes? Ok, díganme, ¿me escuchan bien? Si me escuchan bien, vamos a empezar. Vamos a empezar esto una vez. Vamos a correr la computadora un poco para tener más espacio. ¿Ya todos tienen lápiz y papel? A ver si se ve, déjenme ver. Ok. Lo que van a hacer, van a agarrar el lápiz, van a agarrar el papel y van a poner el nombre de la persona 3 veces. Vamos a decir, pam, pam, pam. Le voy a mostrar cómo quedaría. Van a poner el nombre de la persona 3 veces. El papel no tiene que ser así de grande, porque lo que va a pasar después es que lo vamos a poner abajo de la almohada. Antes de dormir, esto tiene que quedar abajo de la almohada. Vos lo vas a hacer una vez, lo vas a hacer 2 veces, lo vas a hacer 3 veces. Muchas personas, el ejercicio les sale la primera noche que lo hacen, les sale. Hay personas que tardan 3 veces, 4 veces. Cuanto más energía vos le pones y cuanto más crees que podés hacerlo, más rápido lo vas a hacer. Porque acordate que todo depende de la intención que vos le pones a los ejercicios. Si vos no le pones intención, no lo vas a poder hacer. Esto vamos a trabajar con los ángeles. Por eso yo digo que es muy importante la intención. Muy importante la intención y la energía que vos le pones. No importa lo que vos querés saber de la persona, no importa si va a ser bueno o si va a ser malo, porque al final lo que vos querés saber es la verdad. Vas a agarrar el nombre de la persona 3 veces, como está acá, para que no haya problemas después, para que no digan que no entendieron. Si tenés el apellido, es mucho mejor. Si no tenés el apellido, no importa porque vos lo que vas a hacer, vas a usar la visualización también. Porque vos te lo tenés que imaginar, vos te tenés que imaginar a la persona. Y ya cuando vos te imaginás a la persona, ya como que vos lo estás manifestando en tu realidad. Así que no es tan importante el apellido, pero si lo tenés, lo pones en el papel. Yo por eso puse acá y acá, porque sería el nombre y el apellido. Después lo que vas a hacer, vas a doblar el papel así, ¿ves? El papel va a quedar doblado así. El nombre de la persona acá y vos vas a tapar el nombre de la persona con el papel que doblaste. Yo lo estoy haciendo despacito para que ustedes lo vean porque tengo que ver si sale bien en Google y si salen bien acá en YouTube. Ahora lo que vas a hacer, vas a dibujar un ojo. Y no me digan que es el ojo de los Illuminatis, ¿ok? Porque este ojo lo que representa es los sueños. Porque sin ojo no puede tener sueños, claro. No se rían de mi ojo porque yo no soy muy buen, nunca fui muy bueno para dibujar. Ok, todo el mundo sabe dibujar un ojo, ¿no? Menos yo, parece. Ok, vos vas a hacer un ojo más o menos así. Parece una cucaracha. Parece una cucaracha. Esto, ¿para que lo hago de vuelta? Vamos a hacer un ojo bien hecho. Vamos a hacer un ojo.
El ojo representa lo que todo ve, representa los sueños, representa la forma no física. Acordate que nosotros tenemos el tercer ojo que representa la evidencia, la visualización, la imaginación y todo eso. Lo que vos vas a hacer, lo vas a poner dentro de una pirámide, por eso digo que van a pensar que es el símbolo de los Illuminati, pero no es. ¿Entendés? Tendría que quedar así. Y esto representa lo que sería la Santa Trinidad y la forma física, en una tercera dimensión. Por eso estamos usando los sueños para invocar a los ángeles en una forma tridimensional. ¿Están viendo eso? Esto no es Illuminati y no es nada por el estilo. Lo que va a pasar ahora es que el dibujo tiene que estar arriba del nombre. ¿Entendés? Si yo, porque como yo me quedo mal el dibujo, eso le voy a hacer de vuelta. El nombre tiene que estar acá. Yo estoy esperando que salga la imagen en YouTube, por eso estoy quieto. Porque tiene que salir la imagen en YouTube primero para que yo vea si está saliendo bien. Ok. El nombre tiene que quedar acá y cuando ustedes doblan la hoja, el ojo tiene que tapar el nombre. Ahora lo que vas a hacer, antes de dormir, vas a poner esto apuntando boca arriba, o sea, así boca arriba de la almohada, lo que sería así, apuntando para arriba. Y antes de ir a dormir, vos vas a decir lo que sería como una oración, una plegaria, un pedido. Vos vas a pedir a los ángeles de los sueños, vos le vas a decir, ángeles de los sueños, por favor, o le puedes decir por favor, no, a ver cómo se dice. Ángeles de los sueños, revelen ante mí lo que esta persona piensa de mí. Sea bueno o sea malo, revelen ante mí lo que esta persona piensa de mí, porque ese es mi pedido. Una vez más, y escríbanlo porque se lo tienen que memorizar. Ángeles de los sueños, revelen ante mí lo que esta persona piensa de mí. Sea bueno o sea malo, revelen ante mí lo que esta persona piensa de mí, porque ese es mi deseo. Puedes decir amén, porque como son ángeles, amén quiere decir que así sea. Esta es la oración que vos vas a decir antes de irte a dormir. Pero ¿qué va a pasar ahora? Lo que vos vas a hacer, vas a empezar a decir esta oración mentalmente y antes de irte a dormir, antes de quedarte dormido, vamos a decir 5 minutos, ¿no? Porque todo el mundo sabe cuando ya se está durmiendo. Lo que vos vas a hacer va a ser, imagínate un cuarto, que vos entras a un cuarto y hay un montón de gente hablando. Hablando en voz alta, que está hablando. Y enfrente tuyo, al final del cuarto, está la persona que vos querés saber lo que dice de vos. ¿Qué va a pasar? Que energéticamente, esta persona que vos estás visualizando en el fondo del cuarto, está hablando mal de vos o está hablando bien de vos a todas las otras personas que están alrededor. Así que cuando vos entras al cuarto, vas a entrar y vas a caminar hacia la persona y vos vas a empezar a escuchar todo lo que esta persona está hablando de vos. Y cuando vos lo haces y te dormís, los ángeles te van a manifestar en sueño lo que esta persona piensa de vos. Tanto vos vas a sentir, a lo primero puede ser que sientas emociones de paz, emociones de amor, o sientas emociones de bronca, de odio, de rabia y de celos. Pero más que nada, acordate que apenas te levantás, lo que tenés que hacer es anotar cada pensamiento que tuviste sobre la persona y las emociones, porque a veces uno está muy capacitado para entender los mensajes angelicales y te vas a olvidar a los 5 minutos. Así que es muy simple. Antes de irte a dormir, vas a decir la oración esta, la plegaria, 3 minutos antes de dormirte, vas a visualizar un cuarto lleno de personas hablando, puede ser gritando, capaz que vos escuchas gritos, porque la persona está gritando, o sea, que está con bronca contigo, te odia, no te puede ni ver, y vos vas a visualizar a esta persona y te vas a quedar dormido. Y cuando vos te quedas dormido en ese minuto, los ángeles te van a empezar a manifestar por intermedio de los sueños lo que esa persona está pensando de vos. Así que eso es todo. Ahora, si alguno tiene preguntas, se las voy a empezar a contestar, porque si quedaron dudas, es mejor contestarla ahora que después.
Y si nadie tiene preguntas, lo que vamos a hacer, vamos a ir directamente al otro ejercicio.